a partir de estos momentos. Conversando con Alfredo Villarreal. Nosotros tenemos un promedio de 7,000 gentes a las cuales les entregamos canastas solidarias. Esta ha sido la primera entrega, vamos con la segunda y vamos con la tercera. Ya tenemos planificado la compra, ya compramos más bien para la segunda etapa, estamos preparándonos para la tercera, porque una cosa sí les voy a garantizar, como municipalidad vamos a llegar donde más nos necesiten. Nosotros estamos regresando sus impuestos con este tipo de obras. Antiguo, ahora es mejor. Desde el Centro Gripoliógico de Virogrip se pronostican lagrimeos torrenciales y malestar general. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM. Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Bienvenidos en este viernes, el último viernes, por cierto, del quinto mes del año, ya finalizando el mes de mayo. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la noche. Hoy tenemos la presencia de nuestros panelistas para analizar todos los fenómenos sociales, políticos, económicos que ha acaecido en nuestro país. Y una cosa que nos llama la atención fuertemente, cada semana hay un caso alarmante en nuestro país. El actual, pues bien, usted sabe, la confrontación que está viviendo el Ejecutivo, Legislativo y la mediación que está haciendo el órgano judicial. Pues bien, para hablar de todos estos fenómenos, ya tenemos en nuestros estudios a esta hora de la noche al doctor Ulises del Dios Guzmán, a quien le damos la más de las cordiales bienvenidas. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo estuvo esa trayectoria para acá, para el canal? Bueno, realmente está tranquilo. Supongo yo que estamos esperando alguna tormenta, pero tal vez no de agua, sino que tormenta política. Qué tremendo. Gracias, doctor, por estar con nosotros. No es necesario las tormentas políticas. Hoy para entretenernos existe tanta algarabía que realmente ya nos va a hacer falta. Si se llegan a poner de acuerdo algún día en los poderes políticos, nos va a hacer falta el entretenimiento. El entretenimiento, ¿verdad? Eso es todo, doctor. Y también ya con nosotros está el tigre, Ronald Umaña. ¿Qué tal, Ronald? ¿Cómo está? ¿Cómo están esos ánimos? A toda madre. A toda máquina, como Pedro Infante. Lo que pasa es que como acá no es tormenta política, aquí es temporal político el que vivimos. Aquí llueve todos los días y a cada rato, compadre. Bueno, pues bien, gracias. Ya casi no llueve de fuego, que es lo peor. Es lo tremendo, ¿verdad? Pues vamos a ver cómo se desarrolla esta situación en las próximas horas. Las 7 plagas. Bueno, tenemos la pandemia, fuerte temporal que viene, tembló en las últimas horas, anoche. Entonces realmente, ¿verdad? Vamos a ver. Ojalá que el Señor se apiade de esta tierra y de sus habitantes. Señores, entramos en materia, ¿les parece? Bueno, con el Twitter del presidente Nayib Bukele circulado, amigos televidentes, la noche anterior. Usted vea, vamos a ver, Ronald, ¿lo ves? ¿Lo lees? No.
Vamos a ver. Bueno, lo primero, dicen, ver a Arena arrodillada ante la ANEP es humillante, pero ver al frente FMLN arrodillado ante la ANEP es algo que sobrepasa las palabras para describir. Bueno. El primer clip. Ajá. ¿O Sí. no queda? Nayib, el siguiente, solo tengo algo claro, diputados de la Asamblea, para que lo sepan, sus jefes principalmente. No habrá apertura de nada. De nada. De nada. Sin antes bajar la curva. Ustedes no van a mandar al pueblo salvadoreño a morir por decreto. Antes tendrán que pasar por encima de este servidor. Lapidario. Esa es una sentencia lapidaria. Hay un tercer tuit. Hay un tercer tuit. Ajá, vamos a ver. Bueno, Tigre. El tercer tuit dice, tal vez puedan comprar la mayoría de la Asamblea Legislativa. Tal vez hasta les alcance para la calificada, o sea, los 56 Votos. Pero entiendan algo, sin el gobierno no hay reapertura. Y no habrá reapertura sin bajar la curva primero. ¿Se entiende? Es una sentencia. El presidente últimamente se está poniendo las pilas en el sentido de querer ordenar esto. ¿No les parece a ustedes? Bueno, a mí estas frases me recordaban las películas con las que yo me crié del antiguo oeste, que eran frases de cantina, ¿va? De los matanos de cantina. Y eso, doctor. Y no me matan a mí primero. Ay, ya. Claro, no es un lenguaje para un presidente, no es un lenguaje para un jefe de Estado, no es un lenguaje conciliador, es un lenguaje de bordo de cantina, de un matón de cantina. Además, lo que dice, si bien es cierto, algo está envalentonado todavía por la parte de la masa de los adoctrinados, de los adoradores que lo siguen, pero esa masa ya se está dando cuenta que aquí el cuento es uno solo. Pero más me parece que esa masa va en aumento. La última encuesta le da el 97, 98 ¿La encuesta de quién? de que sacó la prensa gráfica. Sí, pero la prensa gráfica también aparecía ahí que tiene 55% de descontento con relación al manejo del problema del coronavirus. De modo tal que es incoherente una cosa con otra y hay ya cierta explicación de por qué estas encuestas de la prensa gráfica ya no tienen la credibilidad que en un tiempo la tuvo. Así es que, y se ve también en las redes sociales. En las redes sociales antes era intocable y hoy le dicen cualquier cosa, grosería. Por cierto, nos excedemos realmente en la forma de tratarnos y en la forma de tratar al presidente, porque sea como sea, y aunque sea un dictador, pero por el cargo que ocupa de ser presidente de la República, hay ciertos calificativos que no debe de utilizarse contra ninguna persona. Ahora, el caso, esas expresiones por parte del presidente, simplemente está él desesperado. Y está desesperado porque dos cosas, y en el fondo es una sola, es el dinero. Y además no dar cuenta de ese dinero, de tener libertad para gastar, tener libertad para contratar, tener libertad para comprar y no sentirse obligado a rendir las cuentas. Todo este problema no es cuestión de salud, de coronavirus, que salvar la vida, todo es puro cuento. Todo es cuestión de seguir en el periodo de limbo, en donde él, con el decreto de emergencia, sea este legislativo, que es como debe de ser, o sea el fraudulento, que es del Ejecutivo, que es como no debe de ser, pero es el que él se inventa. Él siempre quiere tener algo ahí que le dé la autorización para comprar inmediatamente sin rendir cuenta. Ese es todo el problema realmente del presidente. Ahora, por parte de la Asamblea Legislativa tienen el problema de la debilidad política que tienen. Lo cual no significa... Porque hay una debilidad muy marcada de los políticos de la Asamblea Legislativa y eso es lo que al presidente le embufa. Lo envalentona, envalentona, pero eso no significa que los diputados no tengan razón. No significa que los diputados no tengan razón en negarse a autorizarle o darle licencia, posiblemente, ojalá que no sea así, pero licencia para robar
¿Por qué? Porque no da cuenta de nada, no explica nada, no entrega documentos, etc. Entonces yo realmente espero que eso no sea así, que no sea licencia para robar. Es más, creo que el presidente debería de tener todos los documentos de todas las compras, de todos los contratos, y que de repente llegue y le diga a la asamblea: aquí está justificado todo lo que he gastado, lo que he comprado y nada me he robado. Me llenaría de satisfacción. Todavía tengo la esperanza de que el presidente llegue alguna vez, pero de repente cada vez que le hablan de cuentas, cada vez que le hablan de papeles, sale con matonería. No deja uno de desconfiar de la probidad del presidente de la República. Es más, ese pleito que algunos decían, mire, el pleito sobre el nombre de la ley para sacarla, y que debe o no debe llevar la palabra de estado de emergencia, es que ese no es puro cuento. Es que alrededor de la frase o la palabra del estado de cuenta va la justificación de poder gastar sin supervisiones y sin control. Eso es todo. Si aquí el mismo es que se enredan en otros tipos de discusiones para disfrazar el punto, pero ya hay diputados que tienen claro el asunto. Y aquí no se trata de lo que está haciendo con esos tweets es tratar de desprestigiar siempre a los partidos políticos, tratar de desprestigiar a la NEP, a los dos partidos, porque hay partidos políticos que tienen bien claro ya cuál es la tendencia dictatorial y la tendencia de la irresponsabilidad en el manejo de los dineros que tiene el presidente. A mí me gusta, por ejemplo, que los partidos políticos hoy se han puesto, en realidad, aunque la sociedad no logre visualizarlo, están protegiendo los intereses, la vida de la sociedad, porque las cantidades de dinero que se están desapareciendo son cantidades que no nos están regalando, son cantidades prestadas, que las generaciones actuales y futuras van a tener que pagar con hambre, con miseria. Y cuando vengan a entender, cuando vengan a despertar la masa de adoradores, pues los gobernantes ya no van a estar. Y en consecuencia, ¿qué? Va a ser problema de ustedes. Esos que dicen, no, es que todos vamos en el mismo barco. No, señores. No, no es cierto. Estamos en el mismo mar, pero unos van en yate de lujo y otros vamos en cayuco. Aquel que tiene yate de lujo y está con millones, se puede ir para donde sea. Los que estamos en cayuco nos quedamos aquí en el país y queremos que este país funcione. Perfecto. Vamos al siguiente espacio, amigos televidentes. Tenemos más para ustedes porque vamos a analizar también el primer año de gestión del presidente de la República y todo ese entorno. Estamos con el doctor Ulises del Río Guzmán y Ronald Umaña. Permítanos. Ya volvemos conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Seguimos conversando, amigos televidentes, esta noche con Ulises del Río Guzmán y Ronald Umaña para tener un amplio panorama de lo que estamos conversando. Vamos a ver lo que dijo el presidente de la República, que ha llamado mucho la atención, precisamente ahora que va a cumplir un año de gestión. Veamos, amigos televidentes, por favor. Porque este Estado necesita una reforma. Y cuando hablo de una reforma, me refiero a una reforma del Estado, que debe de incluir más justicia. Pero no estamos hablando de sistemas arcaicos, obsoletos, que demostraron que no funcionan, no. Estamos hablando de una reforma de justicia. Porque aquí, lo que ha habido, lo que se ve en las calles, en los pueblos, por eso es que se asustan cuando ven las encuestas. Porque cuando ven, dicen, no, si ya les estuvimos pitando todas las noches, y eso todo el mundo los odia. Y cuando ven las encuestas y se dan cuenta que son el 3.1% y que el 95.7%, encuestas hechas por ellos, ¿no? No encuesta nuestra, encuesta de ellos. Cuando se dan cuenta que son el 3%, dicen, no puede ser. Si yo veo a mi alrededor que todos odian al gobierno, claro, si es que el 3% del país, de acuerdo a las estadísticas, son 210,000 personas. Pues bien, amigos televidentes, eso es lo que dijo el presidente, reformar el Estado. Ronald, ¿qué ves tú de hecho? Mira, solo recuerdo una canción de Joan Manuel Serrat, que la hizo allá por los años 70, que se llama Pueblo Blanco, donde está el padre hablando con el hijo y le dice, escapad gente tierna, porque esta tierra está enferma
y no esperes mañana lo que no te dio ayer. Yo cuando veo esto me da tristeza de vivir aquí en mi país. ¿Por qué, José? En 1932 una dictadura militar de 13 años, ¿verdad? Terminó ya por el 40 y pico. De ahí para acá, dictaduras militares del PRU, Pro Patria, PCN. Después de eso, medio respirito de Napoleón Duarte, 5 años, y caímos en 30 años de gobiernos incompetentes, ineficientes y corruptos. Y ahora estamos ante una reforma del Estado del presidente Bukele. Bueno, pero que no tiene razón el presidente de querer reformar el Estado. Mira cómo se ha comportado la Asamblea Legislativa, mira cómo se ha comportado la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Cuentas. La clase política está demasiado desprestigiada. No, y mira cómo se comporta él. Mira cómo se comporta él, es lo peor. Por ahí hay que comenzar. No. Además, reformar el Estado, si yo soy de los que quiero fundar la Segunda República de El Salvador, yo tengo claro cómo se hace, yo tengo un plan de cómo se hace, preguntarle a él si lo tiene, preguntarle, mira si dijo cómo, voy a hablar de la justicia etéreamente, pero lo más justo en este país debería ser que educáramos a todos los niños, y bien, y él no habla de esa justicia, él habla de una justicia coercitiva, de que yo tengo el ejército, yo tengo la policía y yo voy a hacer la justicia. Solo me recuerdo de Luis XIV, el dios sol de Francia, el Estado soy yo, ¿verdad? Yo soy la justicia, yo soy el Estado. No, hombre, esta es una democracia ya casi muerta, ¿verdad? Cuando veo los tweets esos del presidente, leo el trasfondo, si aquí podemos leer nosotros, ¿no? ¿Sí? Tendrán que pasar por este servidor. Sí, y no leer el texto, sino lo que quiere decir con ese texto. ¿Para ti qué quiere decir? ¿Y por qué lo dice? ¿Y por qué ese reto pendenciero? ¿Por qué esa violencia? Ese es el problema. Si cuando lo vi que iban para la Asamblea Legislativa, al Ejecutivo, yo contento, si aquí se lo hemos dicho, hay que sentarse y negociar y hablar y hacer política. La política es la teoría de conseguir lo posible, de lo probable. No es yo ir a imponer y a gritarle al otro, no. Es el arte de negociar, de estar sentados discutiendo y entre la discusión encontrar lo bueno, encontrar lo mejor. Pero no, aquí no hay voluntad de eso, aquí se quiere otra cosa. ¿Qué se quiere? Mira, aquí se quiere dominar el Estado, aquí se quiere montar una dictadura. Yo veo el mismo manual de Nicaragua, solo que más acelerado, mucho más acelerado en esta sociedad. Veo cosas que no me cuadran, de verdad. Cuando yo veo esa insistencia de la Asamblea y por gastar el dinero, por no entregar cuentas al Estado, y me puse a pensar y un poco a filosofar, y tampoco me cuadran los números de los muertos. ¿Por el COVID? Sí. Sale el alcalde de San Salvador, Mason, y dice el señor alcalde de aquí que son 108 personas que ha enterrado él. Así es. Pero veo las estadísticas, dice que solo son 39 muertos, pero 108 en La Bermeja. Y en Soyapango, 35. Ajá. Y en Ilopango, y en San Martín, y en Ciudad Delgado, y en Santana, y en San Miguel, y en No. Aquí hay algo más que no nos lo han dicho. Yo soy neófito en cuestiones de epidemias, no sé nada de eso, pero puedo sumar y restar y no me cuadran los números. De verdad que no. Entonces, cuando se dio el conflicto en la Asamblea ayer, de inmediato una conferencia de prensa o un memorándum del Ministerio de Salud donde pasamos a la otra etapa. Sí. A la de mayor contagio. A la de mayor contagio. Y entonces yo digo, ¿será verdad o no será verdad? ¿Es chantaje o no es chantaje? Me están escondiendo los números y por eso quieren acelerar lo de la Asamblea o qué. Mira, aquí estuvo el doctor Ricardo Navarro, presidente de CESTA, y dijo que nos han vendido más miedo que terror que medidas técnicas sanitarias. Claro, si es que esto se ha manejado con terror y con política violenta más que con sanidad. Eso es terrible.
Pero y cuando yo veo que lo que hablan es de reformar el Estado, ¿habrá un plan? Yo quisiera verlo. ¿Y la Constitución? Sí, no, es que a mí me gusta. Si quieren hagámoslo, pues, pero con las cartas en la mesa. Aquello claro. Aquí no quiero que vayamos a pasar de este Estado que tenemos, de esta democracia, que nos ha costado sangre, sufrimiento. Si aquí vienen sufriendo desde los abuelos de nosotros con la dictadura de Martínez, hasta hoy. ¿Verdad? Aquí tenemos 2 siglos de estar sufriendo un sistema oligárquico opresor. A todo esto, Ronald, te quiero hacer la pregunta y vuelvo a insistir, y al doctor también. ¿No se justifica la actitud del presidente Nayib Bukele ante tantos desmanes que han hecho los políticos actualmente y el hombre quiere cambiar esta situación por el bien del país y poder cambiar el sistema injusto que hemos tenido hasta este día y el hombre está empeñado en eso? Al sistema de él. No. O sea, el hecho de que nosotros hayamos tenido 30 años de ladrones incompetentes en el y el frente no se justifica que hoy vamos a tener otro peor o igual o menos peor. Nada te justifica, Alfredo. Este pueblo merece ya tener gobiernos prudentes, gobiernos democráticos, gobiernos... ¿Y no te da la señal que este actual gobierno quiere hacer eso prudente, democrático? Las señales que yo tengo son diferentes, Alfredo. Esos tuits amenazantes. Bueno, si cuando él dice que no se necesita más que el gobierno para tener cerrado el país, no es cierto. Si lo que necesita es una ley de la Asamblea Legislativa, si es la única que puede restringirnos a nosotros nuestros derechos constitucionales, eso es base de democracia. ¿Cómo vas a creer que un ejecutivo va a estar dictando si te quita vos la movilidad en el país o no? Si te restringen tus libertades, tu libertad de prensa, de opinión. Eso no lo puede hacer un presidente. Por eso hay una Asamblea Legislativa que lo regula la Corte Suprema de Justicia. Y esta es la República metida en una democracia, viviendo en libertad. Pero cuando él dice ahí en el tuit que él, el gobierno, decide, eso no es cierto. Ahora, si va a hacerlo, pues entonces aquí ya no tenemos Asamblea Legislativa, ya no tenemos Corte Suprema de Justicia. No vamos para ese rumbo. Y si lo va a hacer, lo va a tener que hacer por la fuerza, porque la gente va a salir. La ley termina hoy. Eso es lo la tremendo. Ley termina hoy. Ajá. Si hoy no hay un acuerdo en la Asamblea y sale una nueva ley, la gente mañana sale. ¿Y qué va a hacer él cuando dice eso? Usar la fuerza. Bueno, esperemos. Estamos a 24 horas de ver esa situación. Tú me estás Yo diciendo... me preocupo. A mí me preocupa, me da tristeza que mis hijos no vayan a vivir en un país en libertad y en un país democrático. Me da tristeza que... No se justifica las acciones del presidente ante esta pandemia, jamás. Que quiere cuidar la vida de los salvadoreños. ¿Y la democracia? Si lo que te cuida la vida es la democracia, lo que te cuida la libertad. ¿Cuál es el primer derecho humano que tiene el ser humano? Nacer y vivo. Y el segundo derecho humano que va inherente a la vida es la libertad. Si vas a nacer para ser esclavo, mejor no nazcas, Alfredo. Mejor no nazcas. ¿Entendés? Y aquí nos estamos jugando la libertad, nos estamos jugando la democracia. Eso nos jugamos. Perfecto, vamos al siguiente espacio, amigos televidentes. Parece que ya se inspiró el tigre, Ronald Umaña, y eso es bueno para sacarle jugo, ¿verdad? Ese jugo político que nosotros queremos para que nos enseñe, para que nos oriente en el camino, ¿verdad, Ronald? Ok, claro. Perfecto. Ya volvemos. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Pues bien, la novela no finaliza, amigos televidentes. Ahora nos vamos a enfrentar a la próxima semana con que todos los presidentes el 1 de junio entregan su informe a la nación de lo que han hecho durante la gestión de 365 días. Pues el presidente de la República ha dicho que no va a llegar este lunes. Y le contesta el presidente del órgano legislativo que es ley de la República que él llegue, y nuestros panelistas como el doctor Ulises Guzmán va a ver la parte legal y el impacto político, Ronald Umaña. Pero antes, para entrar en contexto, veamos qué dijo el presidente de la Asamblea Legislativa, el diputado Ponce. Es ley de la República y ningún presidente de la República hasta este año ha dejado de venir a dar
el informe a la Nación el 1 de junio. Y así es que esta es una situación totalmente inédita. Por primera vez se está pidiendo, no quiero decir que se haya concretizado el hecho. Nosotros tenemos programado ya el 1 de junio, valga la redundancia, está ya la agenda establecida, que la puede compartir el jefe de protocolo, el licenciado Eduardo Cáliz, con ustedes, porque él es el encargado de esa agenda, y ya se ha invitado al órgano judicial para que nos acompañe, e igual hemos hecho una convocatoria también al cuerpo diplomático. No podemos adaptar las leyes digamos, de acuerdo al interés de una persona o de un órgano. Las leyes son reglas y por lo tanto las reglas no se deben de cambiar de acuerdo a las circunstancias, no se cambian. ¿Cómo está eso, doctor? Porque realmente es ley o no, o cómo es. Bueno, en realidad hay varios preceptos ahí que entran en juego, entonces hay que ver cómo se armonizan. El derecho debe armonizarse. Hay preceptos constitucionales y ciertamente está el reglamento interior de la Asamblea Legislativa, que aunque tiene el nombre de reglamento, tiene la jerarquía de ley, porque es a través de ese reglamento que se decreta en cumplimiento de las atribuciones de la Asamblea Legislativa, y lo que decreta la Asamblea Legislativa es ley, no la categoría de reglamento. Pero aquí en la Asamblea, en la Constitución, se establece de que la atribución de la Asamblea Legislativa es recibir el informe que rinda el Ejecutivo a través de los ministros. Eso sí hay que decirlo. En el 131, número 18, dice que debe la atribución recibir el informe que rinda el Ejecutivo a través de los ministros. Entonces ya tenemos una primera premisa constitucional que por lo menos debe de ser un informe a través del ministro, aunque aquí la costumbre ha sido, y además no solamente costumbre, sino que por el reglamento, que es ley, que es otra de las atribuciones de la misma Asamblea Legislativa, ha sido el presidente. Por otro lado, en el 168 de la misma Constitución, en los números 6 de la Constitución establece que el presidente están las atribuciones y obligaciones, y ahí es obligación del presidente rendir el informe anual de la administración del Estado, es obligación. Ahora, ¿quién es el que va a determinar en qué momento? Pues la Asamblea Legislativa. Y lo otro, en el número siguiente, del 168, el número 7, establece que es obligación del presidente dar los informes que le pida la Asamblea Legislativa, a obligación, de modo tal que, como el reglamento ha dicho, desde que va a ser el 1 de junio, entonces constitucional y legalmente tiene obligación de rendirlo. No es cuando quiera, no es porque hoy estoy ocupado, no, señor, usted debe de rendirlo, es más, hasta más fácil debe de ser. ¿Por qué? Porque ocurre que buena parte del informe tiene que estar alrededor de esto que está caliente, que es la cuestión del coronavirus, y explicar ahí qué es lo que ha hecho, qué es lo que ha comprado, por qué es que necesita que la Asamblea Legislativa decrete alguna ley, porque él es que ha tenido, entre comillas, la necesidad de usurpar las atribuciones de la Asamblea Legislativa. Buena parte del informe ya lo tiene en la cabeza, debería de hacerlo. Ahora, ¿qué ocurre? Porque alguien ha dicho, bueno, ¿qué ocurre? Y no se lo puede obligar. Pues fíjense de que el funcionario público que no cumple con las obligaciones de lo que debe de hacer comete delito. ¿Qué delito es, doctor? Incumplimiento de deberes. Ahí está el 321 del Código Penal, y en consecuencia pues no cumple el deber que tiene constitucional y legalmente. Entonces lo que hay que hacer es certificar la situación, la omisión del presidente, mandárselo al fiscal general de la República, tal vez despierta, y el fiscal va a determinar ahí si solicita o no el antejuicio. Pero además puede cualquier otro ciudadano presentar una denuncia y solicitud de antejuicio ante la Asamblea Legislativa, y me podrían decir, no, es que tiene que ser el fiscal. Eso no lo dice la Constitución. La Constitución establece reglas generales y atribuciones generales del fiscal en el 193, y dice ciertamente que debe de promover la acción
en defensa de la legalidad y de la constitucionalidad, pero cuando se refiere específicamente a la responsabilidad de los funcionarios, del 235 en adelante, establece que cualquier persona facultada para querellar, que son los abogados, pueden solicitar el antejuicio ante la Asamblea Legislativa. Y si la Constitución en mandato específico dice que cualquier abogado lo puede hacer, significa en consecuencia de que la Asamblea Legislativa está obligada a asumir competencia con relación a ese punto del antejuicio y determinar si existe o no probabilidad de causa. Si la Asamblea Legislativa decreta que existe posibilidad o probabilidad de causa, pues simplemente estima el antejuicio, lo desafuera y lo manda al procesamiento. Y entonces el fiscal tendría la obligación de personarse, o hay obligación para acusar. Y la persona que ha presentado, el abogado que ha presentado la solicitud de antejuicio, tendría la facultad de presentarse como querellante ante la Cámara la primera de lo penal de San Salvador, para querellar sobre el antejuicio para determinar si el presidente cumple o incumple sus atribuciones, es decir, si comete o no comete delito al omitir el informe. Ese es el paso legal. Eso es lo que corresponde, es que eso es lo que dice la Constitución y las leyes. No sé por qué hay que andarnos perdiendo. Cuando buscamos dar otras explicaciones, que nos perdemos. La Constitución y las leyes ya señalan qué es lo que deben hacer y qué ocurre si el funcionario no cumple con sus deberes. Y el impacto político de no llegar a la Asamblea. Mira, que ya invitaron al cuerpo diplomático. Eso ya es... No, le va a tocar la silla vacía. Eso siempre es simbólico. Cuando alguien no llega a dar un informe, tiene varias connotaciones, ¿verdad? Porque no tiene el informe, porque le da miedo llegar. Pero en este caso yo creo que es una cuestión de confrontación el no llegar. Tengo el 90 y pico%, dijo, y entonces, ¿verdad? Sí, pero es que el problema es que la verdad, aunque esté en minoría, sigue siendo la verdad. ¿O no? Claro que sí. La verdad no es cuantitativa, sí, es cualitativa. Es cualitativa, sí, que ese es el problema. Y cuando hablo de encuestas, yo es que lo veía, no, si aquí tenemos el 90% y que no sé qué. No. Miren, la primera encuesta que yo recuerdo, así, sagrada además, es la que le hizo Poncio Pilatos a Jesucristo y a Barrabás, ahí con el pueblo. Barrabás, que era un ladrón y que había matado romanos. ¿A quién le votó el pueblo a favor? A Barrabás, el 90 y pico%, y condenaron a Jesús. O sea que eso no es así, ¿verdad? Claro, él usa eso para confrontar. Él siente que tiene débiles a los diputados y a la Asamblea Legislativa, y entonces no voy. ¿Y qué? Bueno, pero cada vez que hace una acción, presidente, de este tipo, si es que aquí lo vemos todos, es la primera vez en la historia que un presidente no asume el papel de presidente, porque eso es asumir el papel y la responsabilidad del mandatario. Si le está dejando de sus responsabilidades de lado. Y hoy puede hacerlo digitalmente si quiere, así como hace las conferencias de prensa. Hoy puede hacer un informe a la nación público y allá en la Asamblea Legislativa seguirle todo el ritual y poner una pantalla si quiere, ¿verdad? No es cierto de que... Pero eso sería una forma cobarde. Sí, no, la verdad es que él debe de llegar y enfrentar a la prensa y al pueblo y dar su informe. Si es que eso es lo que manda la ley. Cada vez, como le explicó muy bien Ulises, ¿Un paso hacia la transparencia? Pues es que eso es transparente, llegar y rendir el informe, eso es transparencia. Perfecto, amigos televidentes, vamos al siguiente espacio para ver los aliados del presidente Nayib Bukele en su primer año. Ya venimos. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Y en el primer año del gobierno del presidente Nayib Bukele, esto dijo el embajador norteamericano del mandatario salvadoreño. Veamos, amigos televidentes.
Voy a responder en inglés porque quiero ser muy claro en el mensaje que quiero dar y a veces me pongo un poco emotivo, así que quiero que sea clara mi respuesta. El presidente Bukele y su familia son mis amigos. No estamos de acuerdo en todo. Además, si usted tiene un amigo que está de acuerdo con usted en todo, necesita encontrarse un nuevo amigo. Pues bien, dijo mi amigo, y hay que tener diferencia. Señores, por cuestión de tiempo, evaluemos el año del presidente Bukele. Bueno, rápidamente podríamos decir, en la cuestión de la economía, tiene el mérito de que en menos de un año ha quebrado al sector económico. En cuestiones de la legislación, también tiene el mérito de que casi de entrada invadió a la Asamblea Legislativa con equipo de asalto armado, intimidando, tratando de forzar decisiones de la Asamblea Legislativa, y desde entonces se ha mantenido en esa línea hasta en los últimos decretos del Ejecutivo, en donde ha usurpado las atribuciones legislativas. De modo tal que ahí lo que tenemos es una usurpación en la parte de la legislación. En la parte de los decretos ejecutivos propios, en una forma correspondiente, ya dejaron de ser decretos reglamentarios, es decir, decretos que desarrollan la ley, y ahora son decretos ejecutivos que sustituyen la ley. Y finalmente, con relación al órgano judicial, en lo que se refiere específicamente a los controles de constitucionalidad que debe de ejercerlo la Sala de lo Constitucional, tenemos burla del control de constitucionalidad. Los ejemplos más recientes, cuando la Sala de lo Constitucional decreta una medida cautelar, suspensión de los efectos del decreto ejecutivo número 18, y el Ejecutivo deroga el decreto 18 y lo sustituye con el decreto 19 para salir diciendo de que ya no hay decreto número 18, hoy es decreto número 19, y de ese modo se burla del control de constitucionalidad de la Sala. Y además, directamente ha dicho que no va a obedecer las resoluciones de la Sala de lo Constitucional. Entonces, si el presidente dice no voy a obedecer o a darle cumplimiento a las resoluciones de la Sala de lo Constitucional, eso no significa implícitamente, por lo menos, y si no expresamente, que él es el que está resolviendo el conflicto y va a hacer como él cree que debe de resolverse. Si él está diciendo que las decisiones de la Asamblea Legislativa no son las más convenientes para la sociedad, no obstante de que son competencias de la Asamblea Legislativa, está diciendo yo voy a legislar porque ustedes, Asamblea Legislativa, no pueden legislar. Y finalmente, con relación al Ejecutivo, con relación a sus decretos, simplemente no obedece a ningún control, a ninguna regla. Es un gobierno de desorden, es un gobierno de dictadura, es un gobierno en proceso de consolidación de la dictadura, que desafortunadamente goza de por lo menos de la indiferencia, si es que no hasta del beneplácito de la Embajada de los Estados Unidos, que yo le hubiese agradecido al señor embajador que por mejor se hubiera quedado callado, como hacen los demás señores embajadores que son respetuosos de la soberanía nacional. ¿Nota para el presidente Bukele? Pues yo le doy realmente un 0, porque no está construyendo el Estado, está destruyendo el Estado. Ok, perfecto. Hoy veamos al Tigre, por cuestiones de tiempo. Evaluación y nota, Tigre. Fíjense que el presidente, cuando comenzó bien. Se fue y se hizo muy amigo de Estados Unidos de Norteamérica, lo cual es valioso porque allá tenemos viviendo 3 millones de salvadoreños. Muy buenas relaciones con México, con China, ¿verdad? Todos los viajes que hizo, China le ofreció un estadio, le ofreció no sé qué más cosas, México aquellos 30 millones famosos. Sembrando Vida. Sí, sembrando el proyecto Sembrando Vida. Entonces hizo unas relaciones internacionales
excelentes, muy en beneficio del país. Entre paréntesis, no sabemos qué pasaron con esos 30 millones. Llegó y echó a toda la familia del FMLN, a toda la parentela que habían llegado, lo cual es excelente. Yo dije, va a caminar, va a conducir bien el Estado. Hasta que un día apareció un 9 de febrero en la Asamblea Legislativa con el Ejército. Allí se cayó toda la buena imagen que yo tenía del presidente. Yo antes hablaba muy bien, yo antes lo defendía. Cuando fue a Estados Unidos, me acuerdo que hice programas alabándole su buena visión de las relaciones exteriores, ¿verdad? Sus relaciones que son potestad del presidente. Pero del 9 de febrero para acá, pues lo que ha dicho el doctor Ulises del Dios es más que la verdad. Nota. Igual que la de don Ulises. ¿Cuál? Cuando un presidente está destruyendo su república, su estado, su nota es negativa, 0. Ok, perfecto. Vamos al siguiente espacio. Volvemos con conclusiones y despedida, amigos televidentes. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Doctor. Bueno, ya no hay más tiempo para advertir a las sociedades que en este momento nos jugamos la democracia o la dictadura. La dictadura ya comenzó y por tanto la sociedad es la única que puede defender la democracia. Ronald. Solo el pueblo salva al pueblo, ¿verdad? Así que pueblo, les pido que por favor estén ojo al Cristo. ¿Y cómo eso que el pueblo camina con la cabeza de él? No, o sea, eso es que los pueblos son capaces de caminar con su líder a la cabeza o con la cabeza de su líder en las manos. Perfecto, gracias amigos televidentes, gracias Ronald, gracias doctor por habernos acompañado. Gracias. Pero sobre todo, gracias a usted amigo televidente que ha estado con nosotros durante este mes de mayo. Le invitamos a que siga a través de esta frecuencia positiva y que tenga un sano fin de semana. Hasta el lunes, si Dios nos lo permite. Desde el Centro Gripológico de Virogrip se detectan abundantes precipitaciones de mocos. Cambia el clima de la gripe con Virogrip en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM. Nosotros vamos a ayudar con la sanitización, vamos a ayudar con, no hay que ayudar, estamos en la obligación de hacerlo por nuestra gente. Como funcionario público, quiero pedirle a los de Antiguo Cuscatlán que así como se ha mantenido, que el Señor no ha permitido todavía que que estemos aquí con que ha salido alguien con esta enfermedad, pero es porque se han cuidado, ustedes nos han ayudado y nosotros como municipalidad estamos haciendo lo que nos compete. Nosotros estamos regresando sus impuestos con este tipo de obras. Antiguo, ahora es mejor. Después de esto, usted ya no es el mismo. Gracias por habernos acompañado en Conversando con Alfredo Villarreal.